Amén. Hace 8 días terminamos con palabras muy importantes en Apocalipsis 9, 20 y 21 que hablan del arrepentimiento, y entiendo que el arrepentimiento es un concepto clave, no en el sentido que se mencione constantemente. De hecho, encontramos el concepto solamente en 4 capítulos, 2, 3, 9 y 16. Y pues podemos ver aquí en el capítulo 9, solamente en 2 versículos se menciona. Pero quiero hacer un comentario acerca, pues, eso para que, pues, ayudarles. Quiero darles un ejemplo, o quiero señalar este ejemplo de cómo puedes acercarte a cualquier libro de la Biblia. Primero, observamos que no es como el periódico, que el único mensaje es lo que está al flor de las letras o de las palabras, sino que para entender tenemos que analizar, tenemos que someternos y pues requiere mucha reflexión. Tenemos que estar activos, no es suficientemente sentarnos para escuchar. Así, pues, analizamos eso, por ejemplo, en el concepto del arrepentimiento. ¿Por qué se menciona solamente en estos lugares? Y nos damos cuenta que son lugares claves. Y específicamente aquí estamos al final de la sección de los sellos y las trompetas. Les muestro otra vez el cuadro aquí. Uh, Podemos ver que hemos visto un juicio parcial en el cuarto sello. Habla de la muerte de la cuarta parte de los habitantes de la tierra. En los trompetas, tanto 1, 2, 3 y 4, cada uno menciona un juicio sobre la tercera parte, ya sea de animales, plantas o seres humanos. Entonces, realmente aquí, entre la sexta trompeta y el interludio que sigue, capítulos 10 y 11, pues ya hemos terminado esta sección del juicio anticipado. Y el contenido de la séptima trompeta es el juicio final, o pues el castigo final, o el fin. Podemos decirlo de varias maneras. Es el fin, y este fin se desarrolla en las 7 copas. Entonces, pues aquí, después del anticipo del juicio y antes del juicio final, encontramos el propósito de eso. Ahora, un segundo comentario acerca de la interpretación. Descubrimos que cuando dice aquí, no se arrepintieron. Y a propósito, le recuerdo que vimos lo mismo en el capítulo 4 y les anticipo que vamos a ver lo mismo en el capítulo 16. Entonces, si combinamos en los capítulos 2 y 3 las 5 referencias al arrepentimiento como una, si la llamamos una en lugar de 5, cada vez que se menciona el arrepentimiento, encontramos el comentario, no se arrepintieron. Entonces, cuando preguntan por qué Dios permite los males que pasan en nuestro mundo, pues la respuesta del Apocalipsis, y es una respuesta parcial, no es una respuesta definitiva a la pregunta. La Biblia no existe para contestar nuestras preguntas. Existe para que nosotros podamos escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Pero parte de este mensaje es
que los males en el mundo, los desastres naturales, la guerra, la persecución, remordimientos de conciencia, estas cosas se deben a la falta de arrepentimiento de parte de nosotros los seres humanos. Ese por un lado. Y por otro lado, nos damos cuenta que detrás del negativo, a pesar de eso, no se arrepintieron. Hay un positivo importantísimo que realmente es necesario que nosotros comuniquemos en nuestras comunicaciones, en nuestras comunidades. Y esa verdad es que Dios está buscando el arrepentimiento. Si la pregunta, si cambiamos a una pregunta más profunda y en lugar de preguntar por qué Dios permite, una pregunta que si reflexionamos, es lógico que la Biblia no enseña, contesta eso. No, esta es una pregunta de nuestra curiosidad, no es algo necesario para que nosotros actuemos. Pero si la pregunta es, ¿qué hace Dios cuando estas cosas pasan? Hay una respuesta y la respuesta es, Dios está aquí buscando el arrepentimiento. ¿Ok? Muy bien, entonces, pues eso, voy atrás, pues es el lugar donde terminamos, pero considero que es conveniente que nosotros busquemos, pues, consideremos eso, porque es muy, muy importante. Muy bien, entonces vamos al versículo 11 y no nos sorprende que, bueno, perdón, el versículo 1, 10, 1, por eso dije 11, estoy haciendo adición en lugar de decir capítulo y versículo. Pero en 10:1 no nos sorprende que todavía no leemos la séptima trompeta, porque ya aprendimos eso de los sellos. Entre el sexto sello y el séptimo sello hay todo el capítulo 7. Y aquí también, pues, en el capítulo 11, no al principio, pero antes del final del capítulo 11, leemos de la séptima trompeta. Entonces, vamos a ver cuál es este interludio aquí y brevemente quiero regresarles. Noten aquí que en los interludios, estos dos, en los sellos y las trompetas, repito, estos van juntos, porque sellos y trompetas ambos están presentando el futuro, perdón, el presente, y las copas presenta el juicio final, que todavía es futuro. Pero vemos que hay una correspondencia porque el primer interludio presenta la adoración, es cierto, junto con el sello de los 144,000 sellados. Y luego vamos a ver aquí, en el segundo interludio, en el capítulo, pues más en el capítulo 11, pero al final del 10 ya se menciona el testimonio, que son las dos interpretaciones que vimos, que descubrimos cuando vimos la visión de los candeleros, y es el sentido que dimos a los, pues yo creo que Juan dio a los candeleros, y estos dos interludios yo creo que confirman nuestra hipótesis que como copas estamos en el mundo para adorar y para testificar. Entonces, vamos a ver el desarrollo de eso. 10:1. Vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube. La nube es como el pecero del cielo.
Si quieres ir a México, puedes tomar un camión, pero si quieres ir a Europa, pues tienes que subir a un avión. Y si quieres ir al cielo, tienes que subir a una nube. Por eso Jesús se fue en una nube y esperamos que viene en las nubes. Entonces, no veo simbolismo en la nube, pues las nubes aparecen en el cielo. Entonces, esta es la razón que leemos aquí de una nube, viene del cielo. El arco iris estaba sobre su cabeza, su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Entonces, pues, ¿qué tienen en común aquí? Ustedes ayúdenme a analizar. Un arco iris, el sol, columnas de fuego. Todos estos, ¿qué tienen en común? O sea, ¿cuál es el símbolo que encontramos en estas tres? Arco iris, sol y columnas de fuego. ¿Será lo que es la luz? Luz, exacto. Entonces, ahora, habiendo dicho luz, tenemos que acomodar esta luz, cómo funciona en la visión. Y mi interpretación, aquí necesitan leer todo para pensar eso, pero yo creo que quiere decir que viene trayendo luz, entendimiento, un mensaje del cielo, es luz celestial, pues el arco iris aparece en el cielo, el sol obviamente está en el cielo, columnas de fuego, los pies, tal vez pues eso no pensamos en el cielo cuando decimos columnas, pero tal vez es que esa luz del cielo viene a nosotros, viene a la tierra. Tenía en su mano un librito abierto. Ahora, otra vez, les invito a que reflexionen sobre esto y que lleguen a sus propias conclusiones, pero mi conclusión, y pues no soy el único que ve aquí, que este es el mismo libro que vimos en el capítulo 5 en la mano del Cordero. Pero ahora, primero, ahí estaba sellado, aquí está abierto, pues precisamente porque el Cordero ha abierto el libro y ahora es librito, porque aquí sí, tengo que hacer una interpretación un poco inventivo, pues no un poco, sino muy inventivo, de que es un librito porque ya hemos leído parte del libro. Entonces lo que queda es menos de lo que quedaba en el capítulo 5. Entonces es librito. Otra vez, ustedes pueden pensar en otras posibilidades, yo también he pensado, pero eso es lo único que me parece probable aquí. Puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Dos comentarios tengo que hacer acerca de eso. Juan está pensando aquí en uno de las maravillas de la antigüedad. ¿Saben cuál es? Una figura con un pie en la tierra y otro en el mar. ¿Se El les coloso, ocurre algo de la historia allí, Carlos, hermano? el coloso de Rodas, ¿será? Exacto. Parece claro que él está tomando esta figura del ¿Colosa o Colosas? Coloso. Coloso Coloso. de Rodas. Coloso de Rodas. Siempre se me olvida si es o Colosa. Coloso de Rodas. Pero, ¿por qué usa esta figura? Pues yo creo que el sentido es tierra y mar
es una expresión, como hemos visto tantas veces, la humanidad se presenta con 4 nombres. Tenemos cielo, tierra y mar. Vamos a ver que en este capítulo volveremos a tener eso más adelante. Entonces, tierra y mar quiere decir que el mensaje de este ángel es para toda la creación o específicamente para todos los seres humanos, porque Dios creó a la tierra precisamente como habitación para el hombre. Entonces, un mensaje para toda la humanidad. Y dice 3. Entonces, ven, para este símbolo podemos descubrir de dónde viene y en un sentido, ¿a dónde va? Cuando digo a dónde va, quiero decir, ¿qué nos está diciendo el símbolo? ¿Cuál es la idea o la verdad o el evento a la cual apunta? ¿Ven? El coloso de Rodas, esta figura no apunta hacia el coloso de Rodas, sino que se deriva del coloso de Rodas. De la misma manera, en cada página del Apocalipsis tenemos expresiones que vienen del Antiguo Testamento, pero no usa estas figuras porque Juan quiere decir exactamente lo que dijo un profeta o la persona o el libro al cual él está citando. Él la usa para sus propios propósitos, que puede ser semejante al propósito que tiene la figura en el Antiguo Testamento o puede ser diferente. Entonces, esta figura gritó, este ángel gritó a gran voz como cuando ruge el león, como interpretamos en el capítulo 1, la voz de Jesús como catarata. Yo entiendo aquí que este sonido fuerte indica autoridad, habla con mucha autoridad. Dice, cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Entonces, en este versículo nos damos cuenta que aparte de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, también hubo 7 truenos. De hecho, he leído cuando menos un comentario que así analiza, donde yo hablo de las 3 series, ese comentario habla de 4 series. Pero aquí pues no podemos saber cuál es el mensaje de los 7 truenos, porque este versículo 4 dice, cuando los 7 truenos hablaron, yo estaba por escribir, pero oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos hablaron, no las escribas. Entonces, pues yo concluyo que esta es una excepción, o sea, aquí el hecho de que está sellado, pues yo concluyo que el contenido de los 7 truenos no puede ser guerra y desastres naturales, porque este mensaje no es un mensaje sellado o escondido, es el mensaje expuesto en las 3 series que se enumeran. Entonces tiene que ser algo distinto. Y no lo voy a repetir cada vez que lo digo, pero siempre cuando doy mi opinión, voy a decir, cuando es algo que no he encontrado en ninguna fuente, les voy a mencionar. Si no digo eso, pues quiere decir que yo lo aprendí de alguien o muchas veces de varios alguienes, porque sí hay muchos que están de acuerdo en la interpretación del Apocalipsis. Entonces, yo creo que lo que tenemos en este versículo es
la realidad, que la revelación que tenemos en el Apocalipsis, y yo lo aplicaría a toda la Biblia, es una revelación parcial. Cuando comenzamos a entender que más que nada la revelación de Dios es revelarse a sí mismo, porque Dios se acerca a nosotros y nos revela su mensaje, no para que nosotros conozcamos algo, sino para que conozcamos a un alguien. Entonces, en el fondo, toda la revelación de Dios es autorrevelación. Dios quiere que los conozcamos a Él. Y pues aún en las relaciones humanas, una cosa que observamos es que nuestro entendimiento de una persona siempre es limitada. Aquí, pues Kela es la excepción. Ella no tiene esposa, pero los demás aquí tenemos o hemos tenido esposas y sabemos que una esposa nunca la entiendes al fondo. Es capaz, puedes vivir con una mujer 50 años y todavía es capaz de sorprenderte. Bueno, sí, pues no me consta a mí, pero aquella nos puede decir si es lo mismo. Sospecho que los hombres somos más sencillos y no tan profundos, pero ella podría decirnos una opinión de mujer. O Vita también podría decirnos. Pero a lo que voy es, si no podemos entender de manera completa a un ser humano, pues menos a un ser divino. Entonces, los truenos aquí nos recuerdan que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, ya sea en el Apocalipsis o en toda la Escritura, o lo que hemos aprendido a Dios por experiencias, por la naturaleza, etc., que siempre eso es parcial, que siempre es solamente una fracción de la realidad de Dios. Es suficiente para que tengamos una relación con Él, pero la naturaleza de Dios es que es una persona a la cual no podemos entender. Entonces, pues, obviamente estoy hablando aquí en ausencia de un indicio de Juan, simplemente dice que Juan indica, y aquí yo no veo a Juan el autor, sino Juan el carácter en el drama, que él sí escuchó los truenos y sabe su contenido, pero no lo pone por escrito porque le es prohibido hacerlo. Entonces, nosotros quedamos en conocimiento parcial, pero también en ignorancia parcial. Entonces, 5. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo. Entonces, con 2 pies y una mano está conectando cielo, tierra y mar. Y se enfatiza lo que ya mencioné con los 2 pies. Es un mensaje universal, es un mensaje que todos deben escuchar en el cielo, en la tierra y en el mar. Y juró por el que vive para siempre jamás. Obviamente Dios, quien creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en él, y el mar y las cosas que están en él. Ven que en el versículo 6, Juan repite esta combinación cielo, tierra y mar. Y este es el mensaje. Ya no hay más tiempo, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, también será consumado el misterio de Dios, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Ahora, entonces,
quiero primero comparar eso con los sellos. Yo cuando analizo, yo hago división que los sellos terminan en 6:17 y 7:1 es el principio del interludio. Y en el capítulo 10 yo sigo la convención de que pues 20 y 21 tienen que ver, bueno, realmente yo veo que 9, 20 y 21 no son parte de la sexta trompeta, sino una interpretación de todas las trompetas y todos los sellos. Sin embargo, otra manera de analizar sería pensar que todavía estamos en la sexta trompeta. Y lo digo por lo siguiente, porque en el capítulo 6, en el sexto sello, encontramos un anuncio del fin. Pues para recordarles, leo 6:17, porque ha llegado el gran día de su ira, la ira del que está sobre el trono y la ira del Cordero. ¿Y quién podrá permanecer de pie? Y ahora tenemos este anuncio, ya no hay más tiempo, sino cuando se toque la séptima trompeta, será consumado el misterio de Dios. Aquí el misterio es la revelación del propósito de su creación y por lo tanto el fin de la historia de su creación. Lo que llamamos el día del Señor, el juicio final, en Apocalipsis podríamos hablar del castigo final. Pero miren quién está hablando aquí y quién habló en el séptimo sello. ¿A quién dice aquí que es el fin? Les pregunto para ver si alguien esté despierto. El ángel fuerte, ¿no, hermano? Un ángel fuerte, exacto. Y un ángel todavía radiando la luz, porque viene directo de la presencia de Dios. Ahora, ¿quién habló en el sexto sello? ¿Quién dijo, ha llegado el día de su ira? En el capítulo 6, ¿se acuerdan? Quiero que pensemos en eso para que veamos el contraste. ¿Quién lo dijo? Los reyes o las personas, ¿no? Que no quieren arrepentirse. Ok, sí, precisamente los que no quieren enfrentar a Dios, los que quieren esconderse de Dios, esconderse del día de su ira, los que esperan su ira. Entonces, pues les recuerdo que en los sellos vimos que Juan nos engañó. Él en el primer sello nos hace pensar que llega Cristo, pero lo que realmente llega es guerra. Y al final, entonces, pues sí hay un engaño, entre comillas. Me faltan palabras por decirlo, porque no se trata de un engaño literal, sino de un juego entre el autor y los lectores. Pues ya con la experiencia de ver a Jesús venir sobre el caballo blanco y luego resulta que no es Cristo, pues somos muy sospechosos cuando escuchamos a los habitantes de la tierra, es la frase que Juan usa, no en ese versículo, sino más adelante para describir a los que no tienen morada en el cielo, que no tienen relación con Dios. Entonces, la duda no es tanto quién, como en el primer sello,
sino si es cierto lo que están diciendo, porque Juan está citando a personas en quienes no tenemos confianza de que hablen la verdad. Pero aquí, en este ángel, en el capítulo 10, no queda ninguna duda, porque entendemos que este es un ángel que ni siquiera tiene la capacidad de desobedecer a Dios. Lo único que puede hacer es cumplir su misión de parte de Dios, y él, si él lo dice, Dios lo está diciendo. Entonces, de antemano, antes de que se toque la séptima trompeta, se declara con claridad, esta es el fin. Faltan segundos, minutos, cuando mucho horas, para que se termine la historia. ¿Por qué el anuncio? Pues yo creo que la respuesta está en 9, 20 y 21. Dios no quiere que el fin sorprenda a nadie. ¿Por qué? Porque quiere que todos sean salvos. sí, pero hay un paso importante para eso, Se Gabriel. arrepientan. Se arrepientan. Se arrepientan. Yo quiero decir una palabra allí, porque esto, todos, es nuestra herencia, lo que mencionó Joel, que todos sean salvos. Nosotros concebimos la salvación como algo que depende de nosotros. Y yo encuentro un mensaje más complejo en el Nuevo Testamento. La salvación es lo que Dios ha hecho. La salvación es lo que Jesús ha hecho en la tierra. Pablo en particular, normalmente cuando él habla usa el verbo o el sustantivo, está hablando del futuro y él está pensando en el juicio final y el veredicto de Dios, si va a ser salvo o condenado. Entonces, el arrepentimiento no es tanto un paso en el plan de salvación, sino una respuesta obediente al plan de la salvación. El plan de la salvación es lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará. Y nuestra decisión es importante, pero nosotros no decidimos si somos salvos o no. Lo que decidimos es si estamos arrepentidos o no. O dicho de otra forma, si estamos agradecidos o no. Obviamente van de la mano. No es lo mismo, pero sí van de la mano. Arrepentirse es volverse agradecido a Dios, es arrepentirnos de nuestra ingratitud, es arrepentirnos de nuestra infidelidad y decidir procurar ser obedientes a Dios, arrepentirnos de nuestra independencia y volvernos pues confiados, dependientes de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces, pero aquí, como pueden ver, para mí es mejor decir, Dios quiere que todos se arrepientan. Obviamente, sí, es también correcto. Dios quiere que todos sean salvos, pero el enfoque aquí, especialmente aquí, 7 versículos después de este fin del capítulo 9, está hablando del arrepentimiento. Entonces, hasta aquí, los primeros 7 versículos es el anuncio. El plan de Dios se va a completar, pero Dios tiene que todos
se arrepientan antes de este momento. Daniel pregunta, ¿hay oportunidad aún en el juicio de volver a Dios? Que volverse a Dios. Esta pregunta, pues mi respuesta no sería de mucho valor aquí. Yo prefiero dejar que Juan conteste su pregunta. Entonces, Daniel y todos los que tienen interés en la pregunta de Daniel, les recomiendo que lean el capítulo 16. Y les pido, si lees el versículo 16, pues que me digas en qué versículos encontraste la respuesta a esa pregunta. Pero volviendo aquí donde estamos, no hay una respuesta a esa pregunta. Como vimos en el sexto sello, Dios permite que los no arrepentidos piensen que esta es su última oportunidad. ¿Por qué? Pues porque Él sabe, si tenemos otra oportunidad, pues podemos engañarnos. Podemos decir, bueno, pues yo sí voy a arrepentirme, pero después, no ahorita. Entonces, aquí también, pues se está intensificando esto. En los sellos, sí, definitivamente vimos claramente, ahora estoy hablando no de la aplicación en nuestra historia, sino de la narrativa en el Apocalipsis. Claramente, el sexto sello no es el fin, no es el penúltimo sello tampoco, porque las trompetas repiten el contenido del sello. Entonces, sí, como literalmente sí es el penúltimo sello, pero no es la penúltima plaga. Plaga es la palabra que usa en 9:20 se usa la palabra plaga. Y plaga quiere decir, los sellos son plagas y las trompetas son plagas. Yo creo que aún podríamos decir que las copas son plagas, pero aparentemente las copas no son plagas parciales que tienen el propósito de advertir, de estimular el arrepentimiento. Digo aparentemente porque es cierto que en el capítulo 16 vamos a ver una dimensión que no vemos aquí. Pero aquí, versículo 17, volviendo a este versículo, Dios ha revelado por medio de los profetas que Él va a hacer cuentas y la idea del día del Señor, un tiempo específico, un momento específico, histórico, la historia del futuro, en el cual se va a realizar, pues Dios va a hacer cuentas con todos. Otra vez, nosotros tendemos a pensar que el juicio final es un evento futuro y no captamos que realmente eso también es una figura. La Biblia no está diciendo que literalmente todos se van a formar y Dios va a emitir un juicio a cada uno. De hecho, lo que está diciendo es que Dios hará cuentas con todas sus criaturas. No, la forma en que se usa viene pues de lo que conoce el hombre, y ya que existían juicios de jueces en aquel día, podían hablar de esa manera para describir la verdad. Daniel está haciendo otra pregunta aquí. El secreto de Dios del versículo 17
creo que quieres decir no sé qué versículo quieras, porque no hay un versículo 17, pero vamos a ver Efesios. Él pregunta por Efesios. Entonces, Efesios 1, 9 y 10. Yo creo que la respuesta es no, pero El vamos. versículo 7, ¿Cómo? no 17, es el 7. Pues no veo ningún secreto. Es 7, te refieres al secreto revelado, ¿verdad? Apocalipsis. Yo pensé que cuando decía secreto que estabas hablando de los tronos, pero no te refieres a eso, ¿verdad? Me refiero al versículo 7. Yo tengo la NBI que dice, en los días en que establece el séptimo ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios, tal Ok, como lo... el misterio, sí, ok. 1:9, Efesios 1:9 y 10 dice, Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que su propósito que se propuso en Cristo, a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. De hecho, sí, en el versículo 1, Efesios 1:9 y Apocalipsis 17, sí es la misma palabra. Es difícil decir si es la misma verdad o no, o si es el mismo secreto, porque Efesios habla de un misterio que ha sido revelado en Jesús. Ahora, sí dice que lo que se ha revelado en Cristo es el plan de Dios para el cumplimiento de los tiempos. En Apocalipsis 17, sí es, se trata del mismo cumplimiento de los tiempos y se usa la misma palabra misterio. Pero yo creo que Juan más bien está pensando en un secreto que no se puede revelar, no se va a revelar antes del fin. En Efesios es lo que se ha revelado ya acerca de ese fin. Entonces, pues son dos partes de lo mismo, pero no es simplemente una sinónima. ¿Ok? Y el contexto es lo que nos ayuda a decir eso. Aún lo mismo que Pablo piensa hacer de la salvación de gentiles y judíos en Romanos 9 y 10. Otra vez, Daniel, yo pienso que estás pensando más en Romanos 11, donde Pablo sí habla acerca del futuro de gentiles y de judíos. De hecho, en el capítulo 10, Pablo, déjeme ver, yo creo que, bueno, sí aparecen las ideas, pero no está hablando de lo que Pablo quiere decir o lo que Pablo presenta en Romanos 9 a 11. Realmente Juan aquí está enfocado en el arrepentimiento. Para Juan, el misterio es que hay un juicio, que todos seremos condenados porque nos hemos rebelado contra Dios. Pero que Dios ha actuado en Jesús para que conozcamos, para que sepamos eso. Y también para que nos escapemos, pues para que Él nos rescate, para que seamos salvos de ese fin. ¿Ok? Daniel, ¿quieres responder? No, sí, hermano, me queda aún la duda, ¿no? Porque a lo mejor me cuesta distinguir, ¿no? Entre las dos cosas, entre el misterio de Pablo y lo que veo acá, ¿no? En el capítulo 10, porque habla de que en Efesios es un secreto que ha sido revelado en Cristo.
por lo que usted dijo, que es un secreto, es el secreto que ha sido revelado a través de Cristo, ¿no? Para la reconciliación de la creación, según el versículo 10. Dice que acá es un secreto no revelado, el capítulo en Apocalipsis, que es un secreto no revelado, pero que también trata de Cristo, ¿no? O sea, a lo mejor, repito, a lo mejor mi mente es de que el secreto trata precisamente con la dureza del corazón del hombre, ¿no? A lo mejor estoy especulando mucho, ¿no? Pensando fuera de Apocalipsis, pero a lo mejor trata acerca de la dureza del corazón del hombre. Si Apocalipsis, un tema central es el no arrepentimiento de las personas, a pesar de la situación que estaban viviendo, entonces, pues el secreto de Dios o el plan de Dios o el designio de Dios a lo mejor trata precisamente con ese aspecto, ¿no? A lo mejor con Sí, el asunto del arrepentimiento y repito, a lo mejor trata de esa misericordia de Dios, que, que si este ángel fuerte está proclamando que el tiempo se aproxima, y aún a lo mejor en ese límite, Dios está dando luz o haciendo llamado para que las personas vengan. Entonces, a lo mejor, para mí, digo, a lo mejor interpreto, entiendo así, que ese secreto de Dios trata de esa misericordia, trata de esa gracia, de que está extendiendo a las personas que no se han arrepentido. sí, cuando hablas de gracia y misericordia, pues eso está en ambos lugares, ¿verdad? O sea, en Efesios y también en Apocalipsis. Sí, de hecho, yo sí lo Sí, veo eso también, por ejemplo, en Apocalipsis, sí. ¿no? En Efesios. Al final yo me perdí un poco si estabas todavía hablando de la diferencia o ya estabas hablando de la semejanza. Pero sí, definitivamente, pues, y dices que ambos tienen que ver con Cristo. Pues claro, Cristo es la clave para toda la Biblia y especialmente el Nuevo Testamento. Entonces, en ambos casos es el misterio de Jesús, lo que significa Jesús para nosotros, pues, en términos no solamente teóricos, sino también vivenciales. ¿Ok? También una diferencia es que Pablo está pensando de los redimidos. Entonces, en ese sentido, los arrepentidos, pero él no está enfocado en el arrepentimiento, sino en la iniciativa de Dios. Y Apocalipsis sí está enfocado aquí en los no arrepentidos. ¿Ok? Kela. Sí, Ricardo, buenas tardes. Es Alfredo Navarrete, fuera de foco. En el tema que estamos mencionando, tengo una nota que me manda a Daniel 12, cuando habla sobre el tiempo del fin. Y el versículo 7 de este capítulo, de este capítulo dice, y vi que el que estaba vestido de lino y de pie junto a las aguas del río, levantó hacia el cielo las dos manos y jurando por el que vive y por los siglos, dijo, pasará un tiempo, más dos tiempos y la mitad de un tiempo, cuando la dispersión del poder del pueblo santo llegue a su fin, todas estas cosas se cumplirán. O sea, no sabemos cuándo, pero se van a cumplir. Sí. Gracias, Alfredo. Sí, este es un ejemplo. Yo, no, pues no menciono todas estas referencias por dos razones, porque no he aprendido todos, y bueno, tres razones. No he aprendido todos, a los que he aprendido se me olvidan, y tercero, pues sería duplicar el tiempo de la clase si tratáramos todos. Pero podemos ver, es obvio cuando comparamos lo que acabamos de ver en Apocalipsis con lo que acabas de leer, que Juan está tomando hasta las palabras aquí de Daniel 12 y está diciendo lo mismo. ¿Sí?
Ahora, en el Apocalipsis no faltan 3,5 tiempos. El fin ha llegado. Es otro momento en el plan de Dios. Pero sí, esta es una muy buena ilustración. Ojalá, yo he visto que pues tu Biblia, si tiene una referencia allí, es muy valioso eso. Si ustedes tienen una Biblia que tiene ese tipo de notas en Apocalipsis, pues busquen esos, porque van a ver que muchísimo de Apocalipsis, mucho más que nos imaginábamos, viene del Antiguo Testamento. ¿Ok? Pero no pensemos en un libro escrito por Dios. La Biblia, toda la Biblia viene de Dios, eso creo. Pero cuando vemos que Pablo usa la palabra misterio y Juan usa la palabra misterio, no debemos suponer que están hablando de lo mismo. Igual que tú y yo podemos usar una misma palabra con dos excepciones. Entonces tenemos que verlo en sus contextos. Ahora, habiéndolo hecho, como hizo Alfredo y como hizo Daniel, sí podemos hacer una comparación después de que hayamos entendido cada uno de los versículos en su contexto. ¿Ok? Gracias, gracias. Eso fue muy bueno. Ojalá que sigan haciendo eso. Ahora, entonces, aquí en el capítulo 10, pues el ángel viene con el libro, hace su anuncio. Podemos ver que hay una correspondencia entre el libro y el anuncio. Pues el anuncio, en efecto, está diciendo que estamos en la última página del libro. Pero luego se enfoca este capítulo en Juan como el testigo. Entonces, yo entiendo que Juan aquí representa a todos nosotros como testigos de Dios. Vamos a ver cómo se desarrolla eso. 10:8. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo diciendo, ve, toma el librito abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Ahora, este versículo solo me hace pensar en testimonio. Si Juan toma el libro del ángel, pues es para compartir ese mensaje con el mundo, Juan como profeta. Y probablemente para aplicarlo a su propia vida. Entonces, 9, fui al ángel diciéndole que me diera el librito y me dijo, toma y trágalo y hará amargar tu estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. En el 8 habla la voz que oí del cielo. Esta frase encontramos en el capítulo 1 y yo entiendo que es Cristo. En el 9 es el ángel que habla. Pero yo creo que los dos están hablando de parte de Dios. Entonces, el efecto no es dos fuentes de palabras, sino instrucciones. Juan recibe una instrucción y la cumple, y al cumplirla, recibe la siguiente. El siguiente paso es este. Entonces, hasta que él tome el libro, descubra el propósito por el cual lo había tomado. Es para tomarlo y tragarlo. Entonces 10, tomé el libro de la mano del ángel y lo tragué. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo comí, mi estómago se hizo amargo, como se había prometido en el versículo 9. Y me dijeron, te es necesario profetizar. Entiendo que dijeron es impersonal. Recibí este mensaje. O sea, en el 8 escucha a Jesús. En 9 escucha al ángel. En 11 simplemente escucha. Y me dijeron, te es necesario profetizar otra vez a muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes.
Álvaro escribe Ezequiel 3. Álvaro, ¿por qué haces referencia a Ezequiel 3? Solo por el tema del rollo y de que también a Ezequiel le fue dado un rollo para comer. Sí, exacto. Este, Entonces, y sí, y profetizar, ¿no? Predicar sí. acerca de Ya ven, honestamente, cuando yo vi Ezequiel 3, yo pensaba que ibas a decir eso, pero si al principio de la clase me hubieras preguntado qué profeta también comió un libro, no podría decirle. Son tantos datos que no puedo disponer de todos, pero sí podemos ver que está lleno del Antiguo Testamento. Entonces, otra vez, ¿de dónde viene? Pues de Ezequiel. ¿A dónde va? Pues les pregunto, ¿qué es el mensaje para nosotros? ¿Que en lugar de tortillas debemos comer un libro? Tuve un amigo. Profetizar, ¿Cómo? profetizar, compartir la palabra. Comer es compartir. ¿Qué tiene que ver compartir? No, nosotros no tenemos que comer, nosotros tenemos que compartir. Pero aquí dice que Juan debe comer el libro. Sí, hermano. Ok. Primero hay que comer. Sí. Primero hay que Sí. comer y luego Primero hay que compartir. Comer es asimilar. Ajá. No te Escudriñar, entendí. estudiar, meditar, estudiar. Comer Ajá, es asimilar. Ajá, escudriñar, comprender. Ujú. Exacto. Entonces, pues, en una palabra, debemos aplicar el libro primero a nuestras propias vidas. Y luego, pues, como Gabriel vio al final del 11, una vez que hayas comido, entonces te es necesario profetizar. Entonces, primero comer, luego profetizar. Y cuando leo eso, yo creo que es otro recordatorio de que descubrimos que Jesús primero llama a su pueblo al arrepentimiento y luego al mundo. Entonces aquí pues es más general, pero incluye eso. El arrepentimiento no es simplemente un mensaje que yo tengo para otros. Primero es un mensaje para mí. Esto yo creo que transformaría nuestro evangelismo. Y si en lugar de hablar con nuestros amigos o aún con personas que ni siquiera sabemos sus nombres y les decimos lo que tú necesitas es esto. Si nosotros, y yo creo que podríamos omitir la segunda persona por completo, es decir, lo que yo necesito es arrepentimiento. Porque especialmente, pues, en predicación, aún con una relación tan impersonal, yo creo que cuando uno habla de lo que él necesita, es natural que escuchamos y pensamos, pues a lo mejor yo tengo la misma necesidad. Cuando uno da la impresión, yo no te necesito eso, pero tú lo necesitas. ¿Y cuántas veces, seamos honestos, cuántas veces hemos predicado o testificado así? Yo no tengo esta necesidad, pero tú sí tienes esta necesidad. Y si reflexionas, puedes ver, cuando escuchas eso, tú necesitas lo que yo no necesito. Nuestra intuición, nuestra tendencia es compararnos. Pues si dices que tú no tienes esta necesidad, probablemente yo tampoco. Y buscamos razones para confirmar, para apoyar que nosotros no, si tú no necesitas, pues yo tampoco.
Pero cuando uno confiesa su necesidad, cuando uno confiesa su pecado, no estoy hablando de decir todos somos pecadores, sino hablar en específico con lo que puedan ver que yo estoy consciente de mis propias fallas, no simplemente en general que soy pecador, sino que soy un soberbio, que soy uno que quiere manipular a otros. Cuando uno confiesa eso, la tendencia en el que escucha es pensar, pues ¿será que yo tengo la misma necesidad? Y eso es lo que queremos que piensen. Entonces, pues en un sentido, es ilógico. Cuando reflexionamos no queda ilógico, pero a primera vista es ilógico. Cuando decimos que son pecadores, parece que eso es lo que debemos decir, pero cuando reflexionamos descubrimos que es precisamente lo que no debemos decir. Cuando yo digo que yo soy pecador y cuando yo tengo amistad con otra persona, la otra persona va a pensar, pues si mi amigo Ricardo es pecador, probablemente yo también. Si él necesita arrepentimiento, ¿será que yo también necesito? Y eso es lo que queremos. Bueno, es lo que debemos querer. A veces lo que queremos es que nos reconozcan como autoridad. Por eso un soberbio como yo no sirve como testigo. Pero estamos aquí para aprender. Álvaro escribe, somos discípulos del mismo mensaje que predicamos. Amén, amén. Él dice que lo dice un tal Ricardo Garrett, no sé quién es, pero me suena el nombre. Muy bien. Entonces, habiendo comido, dice, ahora profetiza otra vez. Pues noten en el versículo 11, al final, otra vez tenemos el número 4, pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Ok? Ven que pueblos, naciones y lenguas son paralelos. En la humanidad hay muchos pueblos, muchas naciones, muchas lenguas, y cada persona pertenece a un pueblo, a una nación, a una lengua. Pero luego dice reyes. Pues no todos son reyes. ¿Por qué menciona reyes? Yo creo que hay dos posibilidades. Una es simplemente para que sea 4, porque no es, muchas veces no es necesario analizar eso. Él simplemente usa 4 términos, no está dando 4 aspectos. Sin embargo, tal vez en este caso sí es significativa la diferencia, que él está diciendo, aún los reyes, nadie es exento. Todos necesitamos el arrepentimiento, todos seremos juzgados. Porque en el sistema del mundo, pues los reyes son los que juzgan. Pero el mensaje que Dios ha encargado a Juan y a nosotros es que todos tenemos que dar cuentas a Dios. Y otra vez Álvaro dice, aún los creyentes, eso es, sí. Si estoy hablando a reyes, tengo que decir aún los reyes. Pero cuando yo estoy escuchando y comiendo el mensaje, debo decir aún los creyentes, o en mi caso, aún los profesores de seminario, aún los doctores en el área de Biblia. ¿Ok? Ahora, lo que no he tocado todavía es esto de dulce y amargo. Cuando analizamos, notamos que en el versículo 9
dice, noten que el orden es inverso. Hará amargar tu estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. En el versículo 10, Juan dice, sí fue dulce en mi boca, pero se hizo amargo a mi estómago. Yo creo que él invierte el orden para sugerir que el orden no es importante. Aquí en mi comentario yo hice una colecta realmente, una compilación de todas las sugerencias que podía encontrar, de que pues una es dulce recibir un mensaje de Dios, pero el mensaje que Juan escuchó de Dios está llena de experiencias amargas, pues los sellos y las trompetas y las copas. Otra es que el mensaje de Juan tiene aspectos dulces, misericordia para los que se arrepienten y amargas, condenación para que los que no se arrepienten. Podríamos pues mencionar otros si quieren consultar, pues allí sí hice una lista. Pero pues, y no son exclusivas, como he mencionado en otros casos. Estos simbolismos pueden tener varias aplicaciones. Este es el genio de los símbolos. No se trata de encontrar precisamente lo que Juan está comunicando, con que si hay un símbolo, hay una aplicación. Pueden tener varios aspectos. Entonces, pues algunas de esas sugerencias me parecen buenas, otras menos buenas, pero hay una que no podemos pasar por alto, porque descubrimos que cuando llegamos al capítulo 11, que los versículos 1 y 2 hablan de algo dulce y luego de algo amargo. Y de 3, pues realmente hasta 10, por decir, o 10 o 13, pero vemos lo mismo, primero algo dulce y luego algo amargo. Entonces, pues ahorita vamos a ver eso, pero quiero hacer una pausa por si hay más preguntas sobre, o también reflexiones sobre el capítulo 10. Álvaro menciona que, pues, explíquenos, dices Álvaro, otra vez Ezequiel 3, verso 13 y 7 al 9. Sí, es en relación a su propio comentario, porque, bueno, estoy muy de acuerdo con esta parte que usted escribe, que también se puede ver a lo dulce que realmente es la palabra del Señor cuando cuando nos alimentamos de ella, pero lo amargo es lo que provoca, ¿no? Porque hay amargura en la respuesta a veces nula de la gente, también en la persecución que podemos recibir y que de hecho recibimos como creyentes. Entonces, por eso puse esto, porque ahí en Ezequiel capítulo 3 se ve como el mensaje que Dios le ha dado a través de alimentarse de este rollo que le dan, va a provocar el rechazo de su gente hacia Ezequiel, ¿no? Ajá. Y es algo que experimentamos, creo todos, hasta de nuestras propias familias, de algunos que creíamos que eran nuestros amigos más cercanos, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que también tiene relación con eso. Es por eso que hice alusión otra vez a Ezequiel 3, más versículos. Sí, gracias. Ok. ¿Hay otro comentario o pregunta antes de que nosotros prosigamos? De hecho, en este momento estamos
Ah, al final de la primera parte de este interludio, ya les mencioné, lo vimos en el capítulo 7. El interludio presenta primero los hallados en la tierra y luego los que están adorando a Dios en el cielo. Hay dos partes. Aquí, la primera parte es el ángel y el librito que Juan come, y la segunda parte son los dos testigos representados en el santuario y su patio. ¿Ok? No veo caras, no sé si están dormidos o si no funcionan sus cámaras o qué. Ubita no está dormida, pero no quiere dar la cara. ¿Quién tiene una pregunta o comentario? Hermano Garrett, Sí, Ubita. yo solamente estaba pensando, bueno, en todo esto que estamos hablando y me parece impresionante lo que Juan está escribiendo, lo que se está suscitando y yo me hacía esta pregunta. Am, ¿Podré verlo? ¿En algún momento podré verlo? ¿Podré presenciar todo esto que conocemos de alguna manera? Pero creo que la respuesta a veces natural es sí, ¿no? En algún momento, en algún tiempo. Pero escuchando estas palabras de, de come y profetiza, entonces caigo en cuenta que no es el tiempo, así como cuando estudiamos Mateo, ¿no? Cuando Jesús no hacía esto, no moría porque el tiempo no había llegado, porque todavía no era su momento, entonces, no es mi momento todavía tal vez de presenciar todo este reinado de Cristo, este regreso, de tomar su lugar como rey sobre todas las cosas, pero sí me salta una responsabilidad que es comer la palabra cada día, porque es como un alimento cada día, y llevarla a la práctica, experimentarla y luego compartirla, porque creo que muchas veces las enseñanzas más fuertes son las que hemos experimentado y luego compartido. Es cierto que cuando nosotros enseñamos, aprendemos mucho, pero cuando nosotros experimentamos esto y lo vivimos y lo palpamos, es aún más fácil de compartir y esto es muy pocas veces me ha pasado. Espera. Muy pocas veces me ha pasado, de hecho, me atrevo a decir que tengo muy pocos sermones que yo he vivido, que yo he palpado y puedo compartir. Hay otros que he desarrollado simplemente como enseñanza, ¿verdad? Pero que todavía estoy esperando experimentarlos. Entonces, me vino a la mente esto, ¿no? De tal vez estoy mirando muy lejos el regreso de Cristo, aunque últimamente se ha dicho que su regreso está muy pronto, pero le decía a mi esposo ahorita, ¿y si vamos a morir y no vimos eso? Shh, niños. Pero bueno, no me voy a enfocar en eso ahora, sino en lo que me queda por hacer, ¿no? De seguir alimentándome de la palabra de Dios y pues seguir compartiéndola de alguna manera y en mi familia, en mi casa, con la gente cercana y, y pues sí, me renueva esas fuerzas, porque a veces también llego como en un punto donde no comparto la palabra de Dios por mucho tiempo, ¿no? Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Pero eso me saltó. Gracias, Ubita. Sí, gracias. Bueno, te felicito por tu testimonio y nos ayuda a nosotros. Es un recordatorio. Yo creo que quiero sí enfatizar una cosa, que la venida de Cristo es ahora. Si nosotros no sabemos si vamos a estar en ese momento que nosotros llamamos la segunda venida de Cristo, pero el Apocalipsis, su mensaje, lo que dice la venida de Cristo, el regreso de Cristo, es que ese regreso es hoy.
Jesús no es alguien que vendrá. Otra vez, la gramática hebrea permitía que, pues, en la expresión, el que es y era y viene, hay una forma para decir y vendrá, pero Juan escoge la forma y viene porque quiere captar también eso. O sea, él viene como nosotros podemos decir, viene en sentido futuro. Ese verbo especialmente se puede usar para futuro. Pero Juan lo usa precisamente porque hay otro sentido, el que está viniendo hoy. Entonces ya estamos experimentando la segunda venida. Dios está viniendo en Jesús todavía para rescatarnos, para corregirnos, para revelarnos, para todo. Y curiosamente, entre los 4 evangelios, el evangelio de Juan menciona lo mismo. Cuando dice, si voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo. Juan quiere que sus lectores entiendan, sí, no está negando que eso va a suceder algún día, pero él habla a personas que saben que va a suceder un día para que ellos se den cuenta que también está sucediendo hoy. Y el Apocalipsis lo mismo. Entonces, Ubita, yo no quiero corregirte, sino afirmar lo que estás diciendo. Sí es válido que nosotros preguntamos, como preguntó Raúl, ¿veremos ese evento? Y pues no podemos saber. Pero no nos olvidemos de lo que sí podemos saber, que Jesús está viniendo a nosotros hoy y en Jesús Dios está viniendo. Álvaro escribe, es muy importante siempre reconocer en la escritura que Dios nos está hablando a nosotros antes que a nadie. Amén y amén. Amén y amén. Yo he sufrido mucho de eso, de pensar, el mensaje es para otros. Y doy por hecho que yo estoy bien. Y Dios me dice, arrepiéntete, Ricardo. Y yo respondo, sí, Señor, les voy a decir que se arrepientan. Pues qué terco, qué terco. Cuando un pasaje no nos dice mucho de nuestra propia vida, debemos seguir meditando en él hasta que podamos entender que su aplicación es en primera persona antes que en segunda o tercera. De manera que cuando alguien nos acuse de piedricadores, estemos ciertos que los primeros descalabrados hemos sido nosotros mismos. Ok, ya entendí, gracias. No conocía esa palabra, piedricadores. Creo que la Real Academia tampoco conocía la palabra. Es una dura, amarga, difícil labor. ¿Será que esa es parte de la amargura que Juan describe aquí? Creo que Álvaro está diciendo que sí. Pero muy edificante a nivel personal. Sí, no solamente nos edifica, nos rescata la vida. Con todo respeto y humildad les comparto esto. Somos tan pequeños. Amén y amén. Quiero añadir aquí también, hay personas a quienes Dios ha dado el don de evangelismo, de hablar a las personas, de llegar al mercado, o a la escuela, al trabajo, y de una manera muy natural hablar de Dios. Hay otros para quienes nos es muy difícil hacer eso. Pero el evangelismo se hace primero con nuestras acciones y actitudes.
Y yo creo que es válido. No estoy diciendo como una regla para toda situación y para toda persona, pero creo que es válido esperar que las preguntas, que las personas nos pregunten, que vivamos la vida de Jesús y dejemos que la otra persona hace la pregunta. Yo tengo un amigo, he tenido la oportunidad de compartir con él mi creencia, mi esperanza, mi confianza. Pero él no, pues, no habla de esas cosas, no, parece que no se interesa en esas cosas. Y pues ya tiene años que yo trato con él, interesándome en su vida, platicándole como amigo, y orando que Dios lo haga pensar en esas cosas. Como digo, sí he tenido la oportunidad de hablarle, pero no trato de siempre abarcar el tema de Dios, que Dios quiere una relación con nosotros. Le he dicho y espero que Él responda antes de que hable más de eso. Tal vez a veces siento que estoy mal, definitivamente tengo culpa porque no le estoy compartiendo el Evangelio, pero he sentido que en este caso es el trato correcto. Muy bien, ¿alguien más? Mano, le comparto mi experiencia. Adelante. Yo aprendí evangelismo, como a lo mejor muchos de mis hermanos ahí, que estamos en el grupo, en el asunto de hablar del infierno, hablar del perdón de Jesús, eso de los 4 puntos, 5 puntos, ¿no? Y era como una metodología, ¿no? De cómo acercarse, primer punto, segundo punto, tercer punto y cosas así. En, en los estudios en Romanos, en Hebreos y estando leyendo, hay un libro de Misión en Transformación, no me acuerdo quién es el autor, pero está interesante lo que habla sobre el asunto del Evangelio. Y creo que entre muchas cosas, cambió mucho mi pensamiento para comenzar a darme cuenta que estoy en la misma situación que las personas que no son creyentes. O sea, desde a veces hacíamos esa división entre los creyentes y no son creyentes. Pero cuando comencé a reflexionar y darme cuenta que hay tanta idolatría en mi vida como en las personas de afuera, que a lo mejor la misma soberbia, a lo mejor muchos pecados que decimos que ellos son públicos, de este lado están como privados, ¿no? Pero a lo mejor comencé a partir desde de un punto de comenzar a ver a las personas como a personas que Dios ama. Y a lo mejor no lo había hecho yo así. Y personas que Dios busca. Entonces, cuando yo conozco una persona, lo primero que pienso es, Dios ama a esta persona. Y lo segundo que viene a mi mente es, Dios está buscando una relación con esta persona. Entonces, si a Dios le interesa a esta persona, entonces a mí debe de interesarme también. Y puedo descansar, y a lo mejor es muy exagerado lo que voy a decir, pero yo puedo descansar en que Dios no pierde nada de lo que busca. Y si Dios está buscando una persona, yo puedo confiar en que Dios va a encontrar a la persona. Entonces, tratar de entender esto para mí fue como una revolución, porque yo he predicado en muchos funerales y muchas veces mi corazón era muy tentado a decir si eso no es salvo. Y a veces a razón de si era una persona mala, por así decir públicamente, decimos no es salvo. Es una persona buena, es salvo. Y yo comencé a decir en los velorios y en el panteón, no es la persona que está en el féretro,
es quien murió en la cruz, y yo puedo confiar en que Dios o Jesús pudo buscar y alcanzar a esta persona. Entonces, y yo puedo confiar en eso. Repito, si Dios busca, Dios encuentra. Entonces, y para eso me ayudó lo que fue el Salmo 139. No hay un solo lugar donde yo pueda esconderme de tu espíritu. Entonces yo digo, no hay una sola persona que pueda esconderse de Dios. Entonces, repito, a lo mejor ya es muy extremista, pero eso a mí me ha ayudado en el asunto de la cuestión de evangelismo. Entonces, no es darle una método, no es acercarme con un método para hablarle de Cristo, es acercarme y decirle, Dios te ama y Dios te busca. Entonces, Dios te conoce y Dios quiere que tú le conozcas. Entonces, y pues sencillamente Dios tiene que alcanzar a una persona, ¿no? Pero no está en mis manos hacerlo. Entonces, eso es de mi perspectiva, le digo, cómo tuvo que cambiar mucho mi pensamiento y pues sigo batallando con ese aspecto todavía. Amén. Amén. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias por tu testimonio. Es muy semejante mi experiencia a lo que tú mencionaste. Pues sigamos reflexionando en eso, dialogando. Yo me presto para eso. Ya puso el nombre del libro, Misión en Transformación. Daniel, si encuentras el nombre del autor, sería conveniente en el grupo de WhatsApp poner también el autor, porque veo que algunos se interesan en el libro. Pero vamos a ver si alcanzamos hoy cuando menos los primeros 13 versículos del capítulo 11, porque es muy interesante también. Versículo 11, 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran, y deja aparte el atrio de afuera del templo. No lo midas, porque ha sido dado a los gentiles, y ellos pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento el templo es un edificio con dimensiones prescritos por Dios, construida en Jerusalén. Pero en el Nuevo Testamento, el templo, ¿qué es? Nosotros, Los creyentes, nosotros precisamente. Entonces, pues aquí, ¿y qué es medir? Noten que se mide, pero no se dan las dimensiones. Ahora, sí tenemos dimensiones en el capítulo 21, pero aquí simplemente dice que se mide. Esto necesita un poco de reflexión. ¿Qué significaría medir? Pues ya hicimos la pregunta, ¿qué es comer? Y creo que comer es más fácil de entender. Pero ¿qué es medir? Pues sabemos que se me fue la palabra, los que miden la tierra. No, los agrónomos ¿Quiénes? no son. Los que miden la tierra, pues están estableciendo cuál es la propiedad de cada quien. Entonces, yo entiendo aquí que medir es muy semejante a sellar. Es que Dios, es lo que Dios va a proteger. Inclusive, a lo mejor Juan esté combinando esto. Dios sella a las personas y luego Dios pone como una reja acerca de ellos para que no puedan estar tocados. Entonces, pues probablemente aquí también es preparación para la séptima trompeta. Viene el fin, entonces, pues como vimos que en el capítulo 7 es Bosch. Yo pensaba que era David Bosch,
excelente libro a propósito. Ya me estoy interrumpiendo, pero Daniel tiene la culpa, porque este libro de Bosch, Bosch es editor, tienen muchos autores, pero es un libro excelente. Les recomiendo que busquen ese libro, Misión en Transformación. No lo reconocí porque lo leí en inglés. El nombre es un poco distinto, el título, no el nombre. Bien, entonces, aquí pues somos protegidos en la historia, en el juicio de Dios, pero el atrio no está protegido. Entonces, ¿a qué representa el atrio? Les estoy invitando a... Pienso que aquí este versículo está hablando de el tipo de vida que vives, ¿no? Mide, reflexiona cómo vives, porque se supone que nosotros somos el templo de Dios, ¿no? Por eso le está diciendo, levántate y mide el templo de Dios. Entonces es una invitación a reflexionar acerca de qué tipo de vida estamos viviendo, cómo la estamos llevando, cómo estamos entendiendo lo anterior que se nos ha dicho, ¿no? Si estamos comprendiendo. Uh-huh. Si eso es mides, ¿qué es no midas? Uh-huh. Porque luego dice, deja aparte el atrio, no lo midas. Que no veamos las actitudes de la demás gente, sino que nos concentremos a medirnos nosotros y no midas pues, a los gentiles, bueno, a la gente que no conoce a Dios, que no te compares. ¿No sería eso? Eso no sería la calle. Los otros no serían la calle. Porque aquí habla del atrio del templo. ¿El atrio es ajeno al templo o es parte del templo? Es parte de. Sí. Parte. Entonces, muy bien, te felicito, Kela, es lo que debemos hacer. Y así, con mi diálogo, mi esperanza es que tú mismo puedes ver las objeciones y sopesar todo y llegar a una conclusión propia, no necesariamente la mía. Daniel, no es, Álvaro dice protección y persecución. Daniel dice el atrio exterior era el lugar de los gentiles. ¿En qué sentido? ¿Los gentiles también son parte del, de sí, la... Sí, son parte de... Entonces, en el Por lo que tengo entendido, 10, sí, Daniel. Son parte de la por lo que preocupación de tengo Dios. entendido, sí había un espacio, no sé si es exactamente el atrio exterior, pero había un espacio en los que gentiles todavía tienen acceso, ¿no? O sea, gente no judía, así como estaba repartido cierta área, pero sí tenían como ese Sí. espacio. Pero ¿qué representa? ¿Por qué no es medida? Ese espacio, ¿por qué no es medido? Porque puede entrar cualquier mundo. Todos. Porque pueden entrar O todos. sea, si decimos que el atrio son los gentiles, entonces estamos diciendo que dulce en la boca es para los creyentes y el estómago amargo es para los no creyentes. Y eso, No, tal vez No. sí, Daniel. pasa en mi mente, no sé si esté bien, pero a lo mejor el asunto de no ser medido no significa ser excluidos. O sea, a lo mejor no entender esa idea de no ser medidos como ser excluidos. A lo mejor no es medido, repito, porque es dice ahí durante 42 meses. Tal vez la idea es que no es el tiempo,
pero no es que no sean excluidos, porque se ve que no hay arrepentimiento en las personas, sin embargo, va a haber arrepentimiento en las naciones y en las personas. Ok. Álvaro. Álvaro. Pues se refiere a naciones paganas, a incrédulos. El atrio exterior aquí Entonces, es, ¿quién lo pisotea? Dice, ellos pisotearán. ¿Quién pisotean a los naciones paganas? Mira el versículo. No, son, dice, son las naciones paganas las que pisotean. las que pisotean. ¿A qué pisotean entonces? Ese atrio exterior, Sí. porque lo demás está medido, está protegido. Ujú. El templo está protegido, El templo sí y el Ujú. atrio no. El Entonces, atrio no. ¿qué es lo protegido y qué es lo no protegido? Mira, Son los creyentes. Los creyentes son protegido protegidos. es el pueblo de Dios. Ajá. el templo es el pueblo de Dios y el atrio, ¿qué es el atrio? La iglesia, o no representa eso, la iglesia. El Y eso atrio es está parte del templo. Ujú. Sí. Ahora, notemos aquí, quien tiene la boca dulce es Juan, que representa a los testigos Sí. de la iglesia. El estómago amargo también es de Juan. Sí, Y porque eso es algo que hemos visto aún en los mensajes a las iglesias. Por un lado, están en la mano, bueno, están en el capítulo 1, están en la mano de Jesús, perfectamente protegida. protegido, Pero sí. en los mensajes dice, sé fiel hasta la muerte. O sea, no estamos protegidos de la muerte, Ujú. mucho menos de las peripecias de la vida o de persecuciones menores. Ujú. Entonces, yo creo que Juan aquí está volviendo al mismo y sí es un misterio. Yo uso la palabra misterio porque la Biblia, pues el Nuevo Testamento repetidamente dice, seguir a Cristo es encontrar vida, protección, provisión, todo lo que es necesario y bueno para la vida. Pero también dice, seguir a Jesús es ser perseguido. Para seguir a Jesús tienes que tomar la cruz, tienes que morir. Entonces, aquí sí, estamos mezclando dos cosas. La figura de dónde viene sí es correcto. En el templo físico sí hubo un lugar exterior donde los gentiles podían estar presente y adorar. Pero en la figura ya no estamos hablando de un edificio, estamos hablando de un pueblo. Y cómo ese pueblo en el mundo, ya, la iglesia cuenta con la protección de Dios en el mundo o la iglesia está expuesta a la persecución y aún a la muerte en la vida. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la verdad cristiana? Yo digo que son las dos cosas, ¿no? Porque la vida no es Exacto. plana, la vida no es plana, la vida tiene sus cosas bellas, hermosas y el gozo y todo, pero también hay tristeza, hay tragedia, hay Así envidia, es. hay rencor, hay todo eso. Entonces, por eso Juan dice que yo comí el libro y a mi boca fue dulce, pero la verdad es que me produjo dolor de estómago, ¿no? Por lo amargo. Entonces, la amargura va con lo dulce, la Exacto. felicidad con la tristeza Exacto. y todo eso, ¿no? Sí. Gracias. Gracias, Kela. Álvaro. Sí, o sea, es que no
a veces no hilamos las palabras, pero pues nos habla de la vida interior, la vida espiritual, ¿no? Que a veces dentro de casita y dentro de la iglesia aparentemente es fácil como demostrarla, pero en la vida exterior, en el mundo, no es tan sencillo. No. Y estamos llamados a salir, ¿no? Estamos llamados a ir al mundo, no estar ahí escondidos o como ermitaños, sino a ir al mundo y dar testimonio de Cristo. Y es ahí donde está la amargura de la persecución o las ofensas o todo esto. Y eso es lo que es siempre hay esto que podemos llamarlo así como una tensión. Tenemos bendición como hijos de Dios, sí, pero también tenemos muchas aflicciones, como decía nuestra hermana Kela. Todos estamos pasando por las mismas cosas. Estamos aquí carnitas, somos carne y no somos inmunes al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad, ¿no? O sea, pues cuántos creyentes ahora en la pandemia fallecieron, ¿no? Aquí en México, el número de pastores que murieron aquí, nada más en el DF, pues mínimo creo que fueron 42 pastores que murieron de COVID. Si otros nos enfermamos, algunos no lo lograron, otros salimos adelante. Entonces, esa es nuestra realidad, somos carne y tenemos que vivir aquí en el mundo, no andar ahí flotando, levitando, como algunos piensan que los pastores ni al baño vamos, ¿no? Porque somos tan santos que ni vamos al baño. No, y los creyentes en general, o sea, no es cierto, no es cierto, no es verdad, todos estamos en esta vida terrenal y estamos sufriendo y estamos al mismo tiempo conociendo la mano de Dios, la guía de Dios, ¿no? Este domingo reestrenamos un himno, ¿no? Me guía Él, es un himno precioso. Lo Sí, reestrenamos en la iglesia, tenía mucho que yo no lo cantaba y es un himno precioso, hablando de Josué 23 y 24. Entonces es maravilloso saber que a pesar de todo eso que atravesamos en este mundo, Él nos está guiando, Él nos está guiando. ¿No? gracias. Él está Muy ahí. bien, sí, buenas respuestas. Alfredo. 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 Ricardo, Alfredo tiene una, adelante. Sí. esto que estamos viendo ahorita, Ricardo, en lo personal, me recuerda entre lo dulce y lo amargo, mi vida personal, porque cuando nosotros conocemos de primera instancia la palabra del Señor, es bonito, es hermoso, es agradable, agradabilísimo, pero después, ya lo dijo uno de mis hermanos, creo que Álvaro, cuando ya entramos a nuestra realidad y resulta que mi papá ya no me quiere por protestante, que ya no me quiere por comunista, que me corre de la casa, ahí eso que en un principio fue dulce, bonito, se convierte amargo. Se convierte amargo porque, pues sí, es la palabra del Señor y esa amargura también. Y tenemos que aprender a vivir también con esa amargura sin descuidar lo que es el mensaje de Dios realmente, que eso se convertirá en un sabor agradable cuando triunfas, cuando ganas. Y también un comentario adicional, lo que decíamos hace rato de el reino de Dios está aquí, está con nosotros. Viene a mi mente cuando me dice, yo he venido para que tengáis vida y que la tengas en abundancia. Eso lo tengo ahorita muy metido en la cabeza. El Señor no nos quiere muertos, no nos quiere una vida eterna, nos quiere ahorita, actualmente y bien para dar el mensaje del Señor en cuanto tengamos la oportunidad. Somos sus siervos, somos sus soldados y estamos aquí para luchar esa batalla contra el mal. Y el Señor, sí tenemos una vida eterna, sí la vamos a tener. Pero Sí la presencia y el reino de Dios está ahorita y somos sus soldados y tenemos que luchar para ganar esa batalla. Me despido. Gusto en saludarles. Gracias, Alfredo. Sí, ustedes han contestado muy bien aquí. Y es que los primeros tuvieron la misma experiencia. Yo me imagino
en la iglesia cuando comienzan estas presiones que algunos pensaban, probablemente algunos predicadores o pastores en la iglesia, dijeron, bueno, vemos que la situación se está poniendo difícil, pero Dios nos tiene bajo su protección y ninguno de nosotros va a morir. Y al otro día matan a Antipas. Sí, pues sí, ¿qué pasó? ¿Y ahora qué dices? Entonces Juan contesta esa situación y podemos ver con cuál interés ávido los lectores leyeron esto para buscar su mensaje. Y especialmente aquí, como dijo Alfredo, cuando habla de lo amargo y lo dulce, ellos, como Alfredo, dicen, sí, es lo que nos ha pasado a nosotros. Entonces, pues en nuestra vida hay algo que Dios está protegiendo y hay algo que está expuesto al mundo. ¿Y qué es ese algo? Que nosotros tenemos alguna exención a las enfermedades. No, Pero dijo, no es eso. no. Que nosotros no dudamos como otros. A veces insistimos en eso, pero si somos honestos, hay dudas en la iglesia y hay dudas en nuestros corazones. Entonces, ¿dónde queda la protección? Y es lo que estaban preguntando. Y la verdad que podemos concluir ahora es, aún cuando Dios nos está protegiendo, estamos muriendo por Cristo. Estamos exponiendo la vida por Él. Aun cuando estamos muriendo en la persecución, Dios nos está protegiendo. Piensen en Esteban, Hechos 7. Lo están apedreando y dice, Pedro dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y se durmió en medio de las piedras, se durmió. Y entendemos lo que quiere decir y lo que quiere decir. Bueno, entonces aquí vemos que entonces el atrio es la iglesia expuesta al mundo y pisoteado por el mundo, los gentiles, los no creyentes. A veces somos pisoteados por los mismos creyentes, pero pues no somos tan creyentes que digamos. Entonces descubrimos que Juan habla de lo mismo en los siguientes versículos. Versículo 3. Yo mandaré a mis 2 testigos. La palabra 2 enfatiza que son testigos, porque 2 es el número de testimonio. Y ellos profetizarán por 1260 días. Estos son los mismos días que los 42 meses en el versículo 2. Ven que 1260 es 42 por 30. Y 42 es 3,5 por 12. Y tiempos y medio tiempo es 1 más 2 más 1 y más medio. Entonces, esta figura que tenemos en los capítulos 11, este número tenemos en los capítulos 11, 12 y 13, solamente en ningún otro lado en el Apocalipsis. Tiene estos, creo que son 4 formas, tiempos, años, meses y días. Daniel tiene un número semejante, pero no es. De hecho, él tiene 2 que son semejantes, pero ninguno es literalmente 1260. Parece que Juan está pensando en Daniel, pero bueno, eso nada más menciono la curiosidad. Entonces, profetizarán vestidos de cilicio. Cilicio es una expresión de duelo, de luto.
Ellos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. En este versículo nos damos cuenta quiénes son. ¿Quiénes son los dos olivos y los dos candeleros que están delante de Dios del Dios de la tierra? De hecho, mi Biblia tiene una referencia para que descubramos esta identificación. ¿Ustedes lo saben? ¿Te han dicho alguna vez quiénes van a ser los dos testigos? ¿Qué dicen? Yo estiro mi Biblia, aquella. Una vez me dijeron a mí que puede ser que sea Moisés y Elías, y otro me dijo que Moisés y Enoc. No, Elías y Enoc, perdón. ¿Elías y Enoc o Moisés y Enoc? Ajá, uno me dijo que Moisés y que Elías. probablemente sea Moisés y Elías. Y otro hermano me decía que probablemente sea Enoc y Elías. Ok. Bien, Moisés Este y segundo es nuevo para mí. Yo había escuchado Moisés y Enoc y Moisés. No, tiene Moisés y razón. Elías. Me dijeron lo mismo, Enoc y Elías o Moisés y Elías. Sí, Moisés y Enoc. Bueno, Ya, entonces, no. bueno, pero ¿a cuál dice el versículo 11:4? Lo que Son- escuchaste o y que son hoy dos hemos olivos. escuchado corresponde a los versículos 5 y 6, pero ignoramos el versículo 4. Zacarías menciona a Moisés y Elías o Enoc y Elías. Elías y Moisés. Zacarías, capítulo 4. ¿Cuáles menciona? Elías y Moisés. Zacarías. Zacarías, versículo 4. Se nos acaba el tiempo aquí, pues vamos a hacer la identificación y volveremos a eso dentro de 8 días. Pero de hecho, tenemos nombres en Zacarías 4. ¿Cuáles son esos nombres? José. Sí, José plural. Es Zorobabel y Josué. Así es. Los nombres en Zacarías son Zorobabel y Josué. Y está claro que ellos son, bueno, de hecho, sí, son los olivos y candeleros. La idea es la figura de Zacarías 4. Les recomiendo a todos que lean este capítulo. Zacarías describe a dos olivos y de estos olivos se está filtrando el aceite, alimentando a dos candeleros. Y estos candeleros se identifican específicamente, son como Zorobabel, quien era el gobernador de Judá en aquel momento, y Josué, el sumo sacerdote. Entonces, los que dicen que vienen en el futuro, Joel, supongo que te habían dicho que ellos iban a regresar a la tierra, esos dos. Pero ¿por qué dicen que van a regresar esos dos y no los dos que claramente tenemos aquí en el versículo 4? Aquí estoy haciendo un argumento. Lo que yo he observado es que los que toman literalmente al Apocalipsis, que insisten que debes interpretar todo literalmente, no lo hacen, porque no puedes hacerlo. Yo he leído varias interpretaciones futuristas. Nunca he leído una interpretación que dice que vaya a venir una bestia. Sí, va a venir la bestia, pero la bestia es un ser humano, es un hombre. Bueno, eso no es literal. Y luego critican a los idealistas porque dicen, espiritualizan, no toman todo literalmente. Pues tú tampoco tomas todo literalmente. No se trata de tomar dos elementos literales en lugar de un elemento literal.
Bueno, entonces, aquí, pues, es lo que representa es la iglesia. Ahora, cuando dicen Elías y Enoc, sí es una interpretación literal, es aplicar a todo hombre le toca una vez morir. ¿Y quiénes son los dos que no murieron en la Biblia? Pues fueron Enoc y Enoc y Elías. Elías. Entonces van a venir y van a morir. Si interpretamos así, no vamos a entender Apocalipsis, honestamente. Esa es mi conclusión. Pues cuando hables de esas cosas, estás viendo la Biblia como una curiosidad, no como un mensaje de Dios. Entonces, estos dos representan a la iglesia, que tenemos que testificar. Y sí, se identifican como luz, pues en el 4 obviamente se trata de luz. Pero si decimos, bueno, es que se aplica la misma descripción a Zorobabel y Josué en Zacarías y a la iglesia hoy, bueno, podemos y debemos hacer lo mismo con Elías y Moisés, porque miren aquí, dice en el versículo 6, ellos tienen poder para cerrar el cielo de modo que no caiga lluvia. ¿Quién hizo eso? Elías. Ese es Elías. Es Y luego tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Ese es Moisés. Es Moisés. Ajá. Entonces, solamente hablan de Enoc porque Enoc no murió. Y Juan claramente no está pensando en Enoc. Él quiere que pensemos en 6, en Moisés y Elías. Y lo importante de Moisés y Elías es que Moisés representa la ley y Elías los profetas. El mismo simbolismo que tenemos en la transfiguración de Jesús. Entonces, ley y profetas es la escritura, la palabra de Dios. Entonces, nosotros somos los testigos al mensaje de Dios. Ahora, la carrera de ellos vamos a ver dentro de 8 días, porque todavía tenemos lecciones muy bonitas, pero les felicito. Mi propósito es que ustedes aprendan a razonar, a considerar posibilidades, descartar posibilidades, percibir cuáles son las correctas. Y para eso, pues necesitamos entender dónde está el centro de la Biblia. Si el propósito de la Biblia es que nosotros conozcamos los detalles de eventos que van a pasar al final, pues encontraremos un mensaje aquí. Si entendemos que el propósito es prepararnos a nosotros para que vivamos esta dulzura y esta amargura, como algunos dan testimonio, y otra vez les doy gracias por sus testimonios, entonces vamos a encontrar otra interpretación aquí. ¿Okay? Pero y pues aprendemos, como el dicho, aprendemos echando a perder. Entonces, si diste una respuesta incorrecta, eso es bueno, porque comenzamos diciendo lo incorrecto y luego descartándolo, y así nos acercamos más a hay un pensador, creo que inglés, que dijo hace siglos, dice, la verdad sale con más claridad del error que de la confusión. Entonces, cuando nosotros llegamos, aclaramos la confusión, como hicieron, el patio son los gentiles o el patio esto, lo otro, pues podemos hacer una identificación, descartarla y ya pues estamos en más posibilidades de encontrar
lo que es aquí. ¿Ok? Entonces, pues gracias a ustedes.